Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada. Continuando hoy nuestras aproximaciones al medioevo, daremos continuación a nuestra trilogía de figuras de la cultura medieval. Hemos hablado ya de Isidoro de Sevilla y sus etimologías. Hoy nos ocuparemos de otra figura, importantísima en el siglo XII, no sólo como figura intelectual, sino como figura amorosa. Es la extraordinaria figura de Abelardo en su relación con Eloísa. No pretendemos en esta conferencia hacer una exposición sistemática del pensamiento filosófico teológico de Abelardo. Nuestro objetivo se limita a analizar el significado cultural de su figura para su época, aproximándonos a su Historia Calamitatum o Carta Consolatoria a un amigo, escrita probablemente en 1134 o 1135 en la abadía de Saint-Gildas de Rhys en la Bretaña francesa. Esta carta, como autobiografía y autoconsolación, nos permite descubrir, casi como en un tejido radiográfico, el meollo mismo del quehacer de Abelardo para su época. En nuestra interpretación y aproximación, este meollo y su correlativo significado cultural para su contorno circunstancial no fue otro que la bella y sugestiva relación logos-dialéctica y eros-Eloísa, desde la cual, como en un bosque laberíntico de éxitos, intrigas, tragedias, andares y venires, se teje la historia misma de Abelardo, precisamente como Historia Calamitatum. Será un trabajo sobre el texto mismo, dejando de lado estudios ya clásicos sobre él, como los de Gilson, de Remisat, Tosti, MacLeod, Pernut, y ello lo hacemos no porque desconozcamos la importancia de dichos estudios, sino porque queremos, como el mismo Abelardo nos lo dice en su historia, hacer utilización no del uso, sino del ingenio, no de lo dicho como autoritas, sino de la creatividad interpretativa de la ratio como ingenio. Con estos previos, vayamos pues a nuestro problema. Desde las primeras páginas de la historia aparece algo definitivo para entender la figura de Abelardo. Luego de decirnos que nace en Palais,
de ahí su sobrenombre Philosophus Palatinus, nacido en 1079, muerto en 1142, que su padre era gran guerrero y culto, que era el primogénito y por lo mismo el heredero, concluye, comillas, abandoné en una palabra definitivamente la corte de Marte para ser educado en el seno de Minerva, comillas. Palabras fundamentales. El siglo XII ve históricamente como forma cultural el florecimiento de los ministeriales o caballeros, los guerreros a caballo, héroes que desde su ideal caballeresco quieren guerrear en honor a su dama, vivir desde la guerra, cultivar lo bello y lo bueno, la caloskagatía griega, pero con carácter feudocristiano, en el quehacer bélico como defensa y ayuda de débiles y viudas, y ocasión propicia para enriquecerse e inmortalizarse. Aparecen los libros de caballería, los cantares de gesta, el amor y poesía cortesanos, las órdenes militares, los torneos, las cruzadas y el caballero cristiano que da su vida por su amada la Iglesia en la reconquista de sus prendas queridas, los lugares santos. Todo está permeado por las relaciones de vasallaje y el contrato feudal, que al lado de las relaciones de servidumbre y los derechos señoriales, constituyen los ejes del feudalismo. Estas relaciones vasalláticas, a través del homenaje, la investidura y el feudo, tienen su punto referencial en la caballería, como relación de servicio entre nobles jerárquicamente constituidos. Es a esta vida vasallática, caballeresca, militar y guerrera a la que Abelardo renuncia. No quiere ser hijo de Marte ni servirle como caballero. Se hace protegido de Minerva, deviene caballero de la dialéctica. Prefiere las victorias filosóficas desde la dialéctica a los triunfos militares desde la caballería. Sus armas son los pro y contra de la razón. Sus torneos serán las cuestiones de la escolaridad, ya no monacal, sino catedralicia, en cuanto el renacimiento urbano y comercial ha desplazado a las escuelas monacales y ha hecho fortalecer las escuelas catedralicias, así como el gótico, arte urbano, ha desplazado al románico, arte monástico. En síntesis, de entrada, Abelardo nos dice, comillas, llegué a ser así un émulo de los peripatéticos y recorrí, disputando, las varias provincias, dirigiéndome donde veía que estaba en vigor el arte de la dialéctica, comillas. Es el logos como dialéctica. Es Minerva como protectora de su nueva caballería intelectual, lo que para Abelardo da sentido y jalona su pensar y quehacer vital. Desde la dialéctica, una de las 7 artes liberales que con la retórica y la gramática constituían el trivium medieval, es como Abelardo andará por su siglo, renovará su cultura, polemizará, será famoso, por ella tienen inicio todas sus desgracias y se convierte en odioso y objeto de envidias, persecuciones y sinsabores, pero también de amores. Poco a poco lo veremos. Lo importante es verlo desde ahora, desde el inicio de su autobiografía como un caballero de la razón. Ya lo tenemos encuadrado por él mismo en lo que será su punto de apoyo y su trampolín para su vida entera y para su época. Esta ve una caballería guerrera, los vasallos, una caballería poética, los trovadores, y una caballería dialéctica. Allí es donde Abelardo juega su papel y significado históricos.
El primer torneo dialéctico de nuestro caballero fue con su maestro Roselino de Compiègne, en Tours y Loche, sobre el célebre problema de los universales, que para Abelardo es un problema fundamental de la dialéctica. Comillas. Como es sabido, el problema de los universales en nuestro campo, la dialéctica, es un problema fundamental. No por casualidad, el mismo Porfirio en la Isagoge, tratando de los universales, no se atreve a dar una verdadera y propia definición de la cuestión, limitándose a decir, la cosa no es de las sencillas, comillas. La tesis de Roselino es la llamada por sus contemporáneos sententia vocum universale in voce, lo que Occidente con ismos ha denominado nominalismo, haciéndose tal vez eco de la denominación los nominales, dada por sus mismos contemporáneos a esta tesis de Roselino. Los géneros, las especies, son palabras, voces, nómina, no cosas, res. Meros soplos, emisiones de voz, flatus voces. La respuesta abelardiana no se deja esperar. Si son meros soplos, ¿por qué significan? ¿Por qué tras la vox está el sermo? ¿Por qué la palabra es significante? Primer triunfo de nuestro dialéctico, y a la vez, por su triunfo mismo, primer enemigo y comienzo de envidias, ataques, persecuciones por parte de Roselino. El segundo encuentro dialéctico es con su otro maestro, Guillermo de Champeaux, en la Escuela Catedralicia de París. Fue un duelo de dos titanes dialécticos. El triunfo es de Abelardo. El objeto del torneo fue nuevamente el tema de los universales. Ahora ya no nos dice Abelardo que es un problema fundamental de la dialéctica, sino el problema fundamental, comillas. En realidad, el punto más importante de nuestros estudios es justamente el relativo al problema de los universales, comillas. La tesis de Guillermo, con nomenclatura medieval, es el universale ante rem, los que se atienen a las cosas, los reales. Con ismos occidentales es el realismo, ultrarrealismo, realismo exagerado. Es la línea platónica en la interpretación del problema. Universales con existencia anterior a las cosas, universales como res. Solo que para los seguidores medievales de Platón, la teoría de las ideas viene leída de un modo concreto. Poner el universal en las cosas existentes. Lo individual nada nuevo dice sobre la especie. Está contenido y agotado en ella. El individuo se contiene en la especie. El hombre individual no es una sustancia propia aparte, sino una particularidad de la humanidad siempre existente. Con Guillermo se llega entonces a sostener que la esencia universal de la especie constituye toda la substancia del individuo. El individuo es un mero accidente de la especie, lo realmente existente. La esencia específica contiene de por sí cuanto pertenece al individuo. El universal es una cosa, esencialmente la misma, que se presenta a la vez en todos los individuos. Inmediatamente salta a la palestra Abelardo. Si la esencia específica, arguye, contiene de por sí cuanto pertenece al individuo, no habrá entonces propiamente hombres distintos, sino solo un hombre. ¿Cómo surgen entonces las diferencias y distinciones con que nos topamos de narices? Además, no nos vemos forzados a aceptar que una y la misma especie es portadora de propiedades opuestas entre sí y contradictorias, animal racional vivo y muerto, bueno y malo, y esto es contra el principio de contradicción. Frente a estos argumentos, Champeaux muda su opinión. Toda cosa singular es efectivamente un algo propio. La individualidad queda fuera de la esencia específica. El poderse predicar algo común proviene de que las cosas poseen cierta semejanza y en este sentido no se distinguen. Es la célebre teoría de la indiferencia. Entre dos hombres, Pedro y Pablo,
La humanidad no es idéntica, sino semejante, es decir, no diferente. La universalidad consiste en la mera no distinción de las cosas singulares. La especie, por lo mismo, puede ser definida como la indiferencia de los individuos. Abelardo de nuevo reacciona y le objeta: ¿cómo podrán ser las cosas singulares semejantes unas a otras, si su individualidad es en cada una de ellas una cosa enteramente propia? En otras palabras, ¿de qué modo dos hombres pueden coincidir con el hombre? Puesto que todos los hombres son radicalmente distintos, no pueden coincidir ni en uno de los dos ni en un tercero. Y si esta relación es tomada negativamente diciendo que coincidir en equivale a no diferir en, será preciso decir que Sócrates y Platón coinciden en la piedra porque no difieren en la piedra, ya que ni uno ni otro son una piedra, y esto es un absurdo. Con estos argumentos, comillas, Guillermo corrió, o mejor, fue obligado a modificar completamente su pensamiento, y sus lecciones cayeron en tal descrédito que a duras penas le fue concedido tratar de las otras partes de la dialéctica, comillas. Es la pintura que el mismo Abelardo nos hace del resultado del torneo. Este lo hemos descrito en forma amplia y con movimientos que explícitamente no aparecen en la Historia Calamitatum. Pero estos movimientos apuntan a la descripción que allí aparece y que Abelardo, como buen gramático que es, la dialéctica se lo posibilita, consigna en esta sintética frase, comillas. A propósito de la existencia común de los universales, Guillermo sostenía que en todos los individuos está presente esencialmente la misma realidad, de modo que no hay ninguna diferencia en la esencia, sino sólo una cierta variedad como consecuencia de la multiplicidad de los accidentes. Pero después de nuestra disputa, él modificó su teoría y llegó a sostener que la misma realidad está presente en los individuos singulares, no esencialmente, sino indiferentemente, comillas. Tal es la escueta pintura del torneo. Escueta, pero de amplios resultados. Ya los consignamos antes. Guillermo, prácticamente, tiene que enmudecer en torno al problema mayor de la dialéctica y dedicarse a las cuestiones menores de esta. Su derrota convierte a Abelardo en señor, con las resonancias que el término tiene en el contexto feudal de la dialéctica, y profesor por antonomasia de ella. Así lo vemos fundar su escuela en Melun, no obstante la oposición de Guillermo, transferirla a Corbeil, cerca a París, enfermarse por su exceso dialéctico, estudiar la isagoge de Porfirio, convertirse en maestro en la escuela de Guillermo en París, aunque temporalmente en un principio, pues Guillermo lo hace destituir, comillas, lívido de bilis y rojo de la rabia, comillas, crear, por oposición a los guillermistas, su escuela en las colinas de Saint-Geneviève con una mira, volver a presidir la escuela de París, lo cual efectivamente logra, es nombrado su profesor. Es el culmen del logos dialéctico de Abelardo, profesor en París y su escuela catedralicia. Como se deduce de esta relación dialéctica con Guillermo, donde hay oposición, destituciones, envidias, persecuciones, todo lo que Abelardo denomina desgracias, la dialéctica para Abelardo es una verdadera guerra,
es la milicia de los caballeros dialécticos. En ella se juegan la subsistencia, el poder, la fama, la gloria, comillas, en consecuencia de mis lecciones, yo me llené de gloria y de dinero, comillas. Es que la dialéctica lo hace sentir un ayas redivivo, como él mismo nos lo dice, hasta tal punto que su fama de dialéctico y la envidia antidialéctica por su derrota de Guillermo son cosas proporcionales. El tercer torneo de Abelardo es con Anselmo de Laón, el teólogo por excelencia de su época. El objeto no es ya el problema de los universales, faceta filosófica de la dialéctica, sino la teología, o mejor la relación teología-dialéctica. Desde la dialéctica, la enseñanza teológica de Anselmo le parece banal, sin sentido, humo y no luz, árbol sin frutos, encina en medio de mieses. El método usado por aquel Anselmo Lalexio le parece anticuado y antidialéctico. El simple exponer y enumerar las autoritates como prueba lógica de la fe no es suficiente. Abelardo lo sustituye por la cuestio, el interrogar, el debatir. El texto no debe ser objeto de un estudio memorístico, coleccionar sentencias como autoridades, sino de un estudio inteligente, no de usus, sino de ingenium, es decir, de creatividad interpretativa desde la lógica y la dialéctica. Novedad interesantísima, tanto que es el método que regirá la práctica pedagógica en las universidades medievales. Lo importante no es la sentencia del Magister Dixit como autoritas lexio, sino la discusión lógica del pro y del contra, de la verdad de la sentencia y la autoritas. Lo que cuenta es el ejercicio de la ratio sobre la autoritas. Esta, la autoritas, es simple punto de partida. La questio, que se hace sobre el punto de partida como lexio, en tanto que autoritas, es el meollo de la interpretación. Quedarse en la lexio es mero acumular sentencias o dichos. Discutir estos, crear el debate, generar la polémica, mostrar su verdad o falsedad, he aquí el ejercicio dialéctico sobre los textos. Allí es donde Abelardo quiere poner el énfasis. Allí está su novedad pedagógica. Allí es donde su época se conmueve en su práctica escolar. Ya con su questio, Abelardo está preparando el camino hacia la suma teológica de Santo Tomás, con sus videtur, sed contra, respondeo dicendum quod ad primum respondeo. Así trabaja Santo Tomás. Allí lo que respira Santo Tomás es la questio de Abelardo como exigencia lógica de la razón sobre la lexio. El correcto pensar maneja los textos con exigencias muy específicas, no meramente citarlos para corroborar algo, sino debatirlos. Para el dialéctico, el argumento de autoridad es mero uso, mero ejercicio mnemotécnico, como tal, lo más débil y un simple punto de arranque. Lo importante es el ingenium, la violencia que la ratio como interpretación desde la questio hace. Esta renovación le aporta de nuevo a Abelardo un éxito marcial. Anselmo, como antes Guillermo, queda desplazado, pero como Guillermo se hace un enemigo. Así como en filosofía los universales, fama abelardiana y envidia de Guillermo desde la dialéctica corren parejas, en teología, gloria dialéctica de Abelardo y envidia de Anselmo van también de la mano. Es el continuo sino de nuestro dialéctico, la marca como destino que signa su obrar desde el logos.
Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el doctor Gonzalo Soto Posada.